Nos han herido gravemente. Sin embargo, seguimos de pie, con fuego en nuestros corazones. Que nos crean vencidos. Les enseñaremos lo contrario. Bienvenidos sean a un nuevo video de Warhammer 40.000. Hoy hablaremos del capítulo de los puños carmesíes. Tras el trágico conflicto conocido como la herejía de Horus, Robert Guilliman, el primarca de la Legión de los Ultramarines, redactó su sagrado manual de guerra, el Codex Astartes. Con la creación del tomo, Guilliman exigió a sus hermanos que siguieran su ejemplo y dividieran a sus legiones de marines espaciales en capítulos de no más de 1000 miembros, para que así ningún comandante volviera a tener la oportunidad de controlar el poder de una legión entera de Astartes. Al principio, el primarca Rogal Dorn de los Puños Imperiales se opuso a la idea. Sostenía que más que nunca era necesario y crucial para sus marines espaciales el seguir unidos como una legión de forma que pudieran seguir trabajando codo con codo para proteger al imperio de los restos de las legiones traidoras. El problema fue creciendo a medida que sus discusiones aumentaban de intensidad, hasta que la disputa entre los dos primarcas llegó a un punto crítico. Finalmente, y tras los terribles acontecimientos de la batalla de la Jaula de Hierro, Dorn acabó por ceder, eligiendo cumplir con las demandas de Guilliman y permitir que los Astartes supervivientes de su legión fueran divididos entre 3 capítulos. 2 de los capítulos formados por integrantes de la Legión de los Puños Imperiales fueron los Templarios Negros y los Puños Carmesíes. Los miembros del capítulo de los Puños Carmesíes fueron escogidos por Dorn de entre aquellos Astartes que habían sido iniciados más recientemente en la Séptima Legión, con la excepción de sus líderes, que deberían ser veteranos en su totalidad. El primer señor del capítulo de los recién fundados Puños Carmesíes fue Alexis Pollux, un hermano de batalla que se había ganado el respeto del primarca un número incontable de veces, conocido tanto por su inmensa constitución física y su gran habilidad como para la táctica y el liderazgo. Pollux dirigió a los Puños Carmesíes durante sus primeros 800 años. Durante este tiempo, hizo lo que pudo para dar forma a su interpretación del Codex Astartes y a sus doctrinas de combate. Los Puños Carmesíes se comportaron como un capítulo cruzado, basado en flotas, durante los siguientes 9 milenios. Y al igual que su capítulo hermano los Templarios Negros, los Puños Carmesíes viajaron por todo el imperio, derrotando a los enemigos del emperador. Su barcaza de batalla, la Rutilus Tyrannus, sirvió como su fortaleza monasterio móvil, con el apoyo de una flota adicional de cruceros de asalto. A lo largo de los años, los Puños Carmesíes se ganaron una reputación de leal servicio y total competencia a la hora de enfrentarse con cualquiera que osara enfrentarse al imperio de la humanidad. Muchas de sus acciones se concentraron en el sector Loki del segmento Tempestus, pero aquella no fue la única región de la galaxia en la que defendieron los territorios y a los súbditos del emperador. El capítulo y sus hermanos de batalla se mantuvieron leales al imperio y a su sagrada causa. Sin importar la naturaleza del enemigo, respondieron durante su largo periodo de servicio a las peticiones de ayuda de tanto la Inquisición como el Ministorum. Su servicio llevó a que la confianza que otros ponían en su capítulo se volviera recíproca, hasta el punto que en 2 ocasiones el capítulo fue encargado con la misión de eliminar a otros capítulos de marines espaciales que habían abrazado el camino de la herejía. Dichos capítulos fueron los hijos de Gideon, quienes se rindieron a la locura, y los vigilantes, cuyas mentes quedaron destrozadas por la exposición a los alienígenas. Quizás, la cruzada más famosa en la que participaron fue la Cruzada de la Justa Liberación, la cual duró 300 años terranos, antes de que los Puños Carmesíes dejaran atrás su papel original como capítulo basado en flota
y se asentaran en su nuevo mundo natal, el mundo de Rin. Esta cruzada tuvo lugar durante la era de la apostasía, a lo largo de la cual el imperio se vio sacudida por luchas internas. En total, 84 planetas fueron reconquistados a lo largo de la cruzada de los puños carmesíes. El número de integrantes del capítulo descendió a causa del desgaste y las bajas causadas durante esta larga campaña. Y debido a que los puños carmesíes no pudieron reclutar nuevos adeptos para reemplazar sus pérdidas a lo largo de la cruzada, al final solo quedaban 128 puños carmesíes, cuando se llegó a la exitosa conclusión de la cruzada. Y desde entonces y para siempre, la primera compañía del capítulo ha mantenido 128 astartes, en memoria de aquellos, y siempre ha sido dirigida por el señor del capítulo de los puños carmesíes. Dicha compañía recibe el nombre de la Compañía de la Cruzada, y es considerada una causa de mala suerte si el capítulo va a llegar sin que la primera compañía se encuentre a plena capacidad de equipos y personal. Al contrario de los templarios negros, los puños carmesíes mostraban una adherencia más rígida al Codex Astartes y tendían a mantener lazos cercanos con el sector Loki. Pero no fue hasta el octavo siglo del milenio 40 que se concedieron a los puños carmesíes derechos feudales sobre su propio mundo capitular, el mundo de Rin, localizado en el sector Loki. Dicho planeta fue confiado al capítulo como recompensa por parte de los altos señores de Terra, por su éxito en la cruzada de Voltinger. Durante el curso de dicha cruzada, los puños carmesíes acabaron con múltiples fuerzas de los orcos en el sector, impidiendo que se unificaran en una única amenaza aplastante. La proximidad del mundo de Rin a muchos de los mundos primarios de reclutamiento de los puños carmesíes en dicho sector, como Blackwater, era más que ideal. Y el capítulo construyó su fortaleza monasterio, la Arc Tyrannus, a partir de los restos de la antigua barcaza de batalla, la Rutilus Tyrannus, en la mitad de las inhóspitas y gélidas montañas de Hellblade, o Espada Infierno, del continente sureño del planeta. Aunque el mundo de Rin es el hogar de los puños carmesíes, no es un planeta del que reclutan activamente. Durante los milenios transcurridos, y como un capítulo en cruzada, los puños establecieron la práctica de reclutar en muchos mundos del sector Loki. Mientras unos pocos tenían un nivel tecnológico significativo, el capítulo ha llevado a cabo por lo general sus tareas de reclutamiento preferiblemente en mundos salvajes, como Blackwater, que está situado relativamente cerca del mundo de Rin. Los nativos de este mundo son reconocidos por su coraje y ferocidad, pero están muy lejos de ser bárbaros primitivos. Son gente noble, cuyas vidas son una lucha diaria en contra de la adversidad, y es esta naturaleza estoica que los hace tan buena materia prima para convertirlos en puños carmesíes. Mientras que los aspirantes son a veces tomados de otros mundos, esta práctica se ha vuelto poco común, y no obstante, los puños carmesíes nunca han buscado en aquellos que practicaban el salvajismo solo por hacerlo. En vez de eso, buscan los candidatos más apropiados, que deberán poseer una combinación de honor, atletismo y estoicismo, para enfrentarse a las probabilidades más abrumadoras de las pruebas. Hay que tener en cuenta, empero, que los puños carmesíes también reclutan del propio mundo de Rin. El capítulo viaja anualmente a Blackwater para llevar a cabo el Festival del Puño Ensangrentado. A través del curso de esta ceremonia, los aspirantes son sometidos a múltiples pruebas para probar su habilidad marcial, mental y espiritual. Pocos de aquellos que intentan la prueba llegan a las etapas finales. Para aquellos que sí llegan, el desafío final requiere que un aspirante adecuado viaje profundamente hacia los pantanos tóxicos del planeta y mate a un dragón púa con sus propias manos. Cada año hay pocos que llegan a completar esta prueba tan brutalmente desafiante, aunque aquellos que sobreviven exitosamente son mucho más capaces de completar su iniciación en el capítulo de los puños carmesíes que los iniciados de la mayoría de los demás capítulos. Tras ser reclutado, un neófito de los puños carmesíes servirá en la 10ª compañía como un explorador.
justo como en cualquier capítulo que siga el Codex Astartes. Al completar el ritual conocido como el levantamiento, el neófito se convertirá en un hermano de batalla de pleno derecho del capítulo, y toma su lugar en una de las compañías de reserva de los puños carmesíes. Los aspirantes que fallen, principalmente aquellos cuyos cuerpos prueben ser metabólicamente o inmunológicamente incapaces de aceptar la semilla genética del capítulo, se volverán servidores del mismo. Para poder hablar de la más grande batalla de los puños carmesíes, la batalla del mundo de Rin, tenemos que remontarnos a un tiempo anterior, a un tiempo protagonizado por dos de los más grandes y cabrones líderes de los puños carmesíes, Alessio Cortés y Pedro Cantor. Has perdido un brazo. Por la misericordia del emperador. Tienes suerte de no haber perdido tu vida también. No he perdido mi brazo, hermano. Está justo ahí. Aún puedo luchar. Diálogo entre el señor del capítulo Pedro Cantor y el capitán Alessio Cortés, demostrando la increíble resistencia de este último. Alessio Cortés era el capitán de la cuarta compañía de los puños carmesíes y llevaba el título del señor de la carga. Era amigo íntimo de Pedro Cantor, el actual señor de los puños carmesíes. Cortés era conocido por su orgullo, terquedad y ser casi imposible de matar. Pedro Cantor era antes capitán de la tercera compañía y se complementaban muy bien con Cortés. Mientras que Cortés era increíblemente testarudo, Cantor poseía una gran calma y una mente fría. Alessio, quien por su propia confesión carecía del mínimo interés por las artes musicales, se emocionaba profundamente por el himno del día de la fundación. Un día que solo se celebraba cada 100 años, donde cantaban un himno de tono apenado y muy antiguo, donde todas sus bellísimas notas eran un lamento descorazonador para los hermanos del capítulo, que se habían perdido no solo en los últimos 100 años, sino en todos los largos milenios desde su gloriosa concepción. El himno era el Día de los Muertos para los puños carmesíes, donde recordaban y se encontraban una vez más con aquellos que ya habían partido a la gloria del emperador. Había sobrevivido 3 siglos y medio de guerras. Ya hacía tiempo que había superado la culpa del superviviente de Voz Ronca. Los hechos que no involucraban matar a los muchos enemigos del capítulo raramente mantenían la atención de Cortés más que unos pocos segundos. El señor del capítulo, Pedro Cantor, estaba siempre reprendiéndole por ello. El mismo Cortés aclamaba tener un elevado número de muertes de sus adversarios del más alto nivel. Tenía un cierto punto de vista de la vida, caracterizado por su elegante sencillez. Los enemigos del emperador deben ser despedazados, y el honor del capítulo mantenido. Uno debe cuidar esas dos cosas, porque todo lo demás es irrelevante. Así pensaba el necio de Alessio. Pelearon juntos en las campañas de la Batalla de la Cruz, la campaña de Cardía y las defensas de la fortaleza de Maladón. Más tarde, Cortés perdería su brazo derecho, luchando contra el caudillo orco Ursok Mackculk. Aunque ignoró la herida y mató a la bestia, momentos más tarde introduciendo una granada perforante en su garganta, mientras ésta aullaba de triunfo, con una resistencia increíble, Cortés simplemente volvió al combate, a pesar de perder un brazo, teniendo que ser forzado a retirarse y esperar un apotecario por su viejo amigo. Este desapareció luchando contra piratas Eldars en la zona conocida como la Rueda de Fuego, y los que conocían a Cortés, Cantor entre ellos, están convencidos
de que el invulnerable guerrero volverá, más fuerte que antes. Ahora hablemos de Pedro. Pedro Cantor fue mencionado por primera vez en los anales de su capítulo, durante la batalla de Melkit Sound, cuando aún era un sargento. Dirigiendo una escuadra de abordaje, Cantor inutilizó a un crucero orco llamado el Gruñido, rompiendo las filas enemigas y siendo decisivo en victoria de la Armada Imperial. Cantor seguiría destacando durante los siguientes 200 años, y a menudo al lado de su amigo, el legendario Capitán Cortés. Fue ascendido al rango del Señor del Capítulo en el año 900 del milenio 41, y cuando el Wag de Snagsroth sacudió el mundo de Rin en el año 989, Cantor fue uno de los afortunados marines espaciales que sobrevivió al fatídico ataque con misiles que arrasó la fortaleza monasterio de los Puños Carmesíes. Ya que se hallaba en ese momento fuera del bastión, haciendo una inspección rutinaria con su guardia de honor, Cantor fue testigo de las potentes explosiones que rasgaron el corazón de su capítulo, pero estoicamente apartó a un lado su dolor para consolidar las fuerzas que aún lideraba. Sopesando sus opciones, Cantor decidió dirigirse hacia la ciudad de Nueva Rin, donde una pequeña fuerza de puños carmesíes permanecía como centinelas junto a la guarnición local. Fueron 10 días de duro viaje a través de un territorio plagado de bandas de guerras orcas. Durante las horas de la luz, Cantor y sus hombres fueron forzados a buscar abrigo donde podían, reposando contra las ruinas de una granja un día, o escondiéndose dentro de una mina abandonada al siguiente. Cantor llegó a la ciudad de Nueva Rin completamente exhausto, con la armadura cubierta de manchas de sangre orca. Apenas la mitad de los puños carmesíes que se embarcaron en el viaje sobrevivió para alcanzar las puertas de la ciudad, y ninguno de dichos guerreros llegó ileso. Aunque su resolución nunca flaqueó, tan pronto como Cantor hubo llegado, una numerosa fuerza de pieles verdes se dirigió a Nueva Rin. Lo que los orcos encontraron no fueron guarniciones vacilantes, sino una fuerza de marines espaciales vengativos y resueltos. Bajo el liderazgo de Cantor, la ciudad de Nueva Rin permaneció inexpugnable, y 18 meses después se convirtió en zona de prueba de las ofensivas para expulsar a los orcos del mundo de Rin. Como resultado de la batalla, Cantor organizó sus recursos y empezó a reconstruir el capítulo. La decisión de conservar y reunir fuerzas para intentar la reconstrucción siempre es una decisión muy difícil para un orgulloso marín espacial. Una operación militar con sus últimos recursos probablemente habría destruido cualquier esperanza de reconstruir el capítulo. Así que Cantor tuvo que usar sus fuerzas en operaciones más pequeñas, donde los marines espaciales de élite podían infligir el daño máximo, a cambio de unas pérdidas mínimas o inexistentes de tropas. Incluso después de ganar la guerra, Cantor tuvo que hacer todo lo posible para impedir que los altos señores de Terra disolvieran el capítulo, debido a sus enormes bajas. Se supone que cualquier capítulo con sus efectivos por debajo del 25% ya es irrecuperable, por riesgo de mutación de la semilla genética. Aún así, Pedro Cantor lo intentó, y sus esfuerzos han dado frutos, ya que a la fecha en el año 999 del 41º milenio, los puños carmesíes han vuelto a alcanzar el 50% de sus fuerzas operacionales óptimas. Y durante la cruzada Indomitus, la historia parecía condenarse a repetirse una vez más, cuando el mundo de Rin fue atacado por incursiones de demonios. Durante las tormentas disformes que siguieron a la gran fisura, el príncipe demonio Raxor y sus legiones infernales atacaron, y los puños carmesíes fueron de nuevo superados numéricamente y acosados en su mundo natal. 3 veces lideró Pedro Cantor las puntas de lanza para rechazar al enemigo. Cuando la cruzada Indomitus llegó de forma inesperada
y el propio robot Guilliman contempló la pila de cadáveres del enemigo y alabó tanto al capítulo como a su valeroso líder. Los demonios habían devastado el planeta y el capítulo, tan duramente reconstruido, quedó diezmado de nuevo. Con los refuerzos primarios del Archimagus Belisarius Cole, había compañías enteras de puños carmesíes que nunca habían conocido el mundo natal de Rin o los rituales del capítulo. Cantor, abrumado por la presencia del primarca de los ultramarines, estaba demasiado sobrepasado para hacer nada más que agradecer al Lord Comandante del Imperio su oportuna llegada. Presionado por el tiempo, Guilliman pasó 3 días en el mundo de Rin. Mientras su cruzada se reagrupaba, antes de partir, Guilliman convocó a Pedro Cantor. Llegando tarde, y aún con el mismo atuendo de la batalla sin limpiar, el señor del capítulo de los puños carmesíes sintió nerviosismo ante el primarca. Guilliman se percató al instante del malestar de Cantor. Por primera vez en meses el primarca rió, no con malicia, sino con júbilo. Estate tranquilo, señor del capítulo. No te he llamado para reprenderte, sino para hablarte formalmente. Rogal Dorn pensaba que no había propósito más alto para los Astartes que la unificación de la humanidad. Veo eso en ti, y también su determinación. Necesito hombres que combatan con bravura, aún afrontando grandes tragedias. Estos días he visto con mis propios ojos cómo inspiras una intensa lealtad en aquellos que te rodean. Y te he visto cumplir con tu deber por encima de la gloria o la venganza. Mi hermano estaría sumamente orgulloso. Reagrupa tu capítulo, Pedro Cantor, y mira al futuro más que al pasado. El sector Loki y todo el imperio te necesitan. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Realmente siempre me ha gustado hablar por eso de los puños imperiales. Tienen mucha cultura hispana, latina entre sus miembros. Puños carmesíes, puños imperiales, templarios negros, puños ejemplares. Si no me equivoco, los caballeros de hierro igual. Todos ellos tienen, ¿cómo se llama? Estos nombres latinos, estas expresiones que tienen. Masacre, Pizarro, si no me equivoco, había uno de los puños ejemplares que se llama Pizarro. Y todos estos están muy relacionados a la cultura hispana, España, Latinoamérica, la conquista. La forma en la que se recluta por los puños carmesíes me hace mucho énfasis en la conquista. El continente en el que están, igual el continente sureño, igual me hace mucho énfasis a esto. Pero aún así me encanta cómo esta cultura se ha podido mezclar en el 41º milenio. Y también recordar que lo que es Latinoamérica, España ya en el 40K o en Terra ya no existen. Si no me equivoco ya es Hispan y High Brasil. Así que yo no creo que tendría que haber mucho tema de conversación si de qué país provienen los puños de esto. Ya son culturas que han tenido descendencia y se han ido mezclando las unas con las otras. Y estoy muy feliz de que estos nombres resuenen en el 40K. ¿Qué les parece a ustedes? Sin nada más que decir, muchas gracias. El emperador protege.